Do 24 ao 30 de xuño pasarán polo pabillón municipal dos deportes de Pontevedra algunhas das principais figuras do pádel mundial. A cidade entrará co Galicia Padel Masters no circuito internacional a un pádel. El que prueba Pontevedra, repite. Así que esta va a ser una de muchas ediciones de excelente calidad y exitosas que vamos a tener en la organización de este evento. Gracias al pádel vamos a convertirlo en la capital de España de este maravilloso deporte. Y llevo muchos años queriendo traer el circuito a Galicia, que vengan los mejores jugadores del mundo y que además Pontevedra pueda competir con ciudades como Nueva York, Montecarlo, Cape Town, Buenos Aires, siempre en lugares míticos y muy importantes a nivel mundial. Pues creo que va a ser un challenge. O pabillón acollerá a pista principal, pero o torneo completarase con actividades paralelas. No recinto feiral instalaránse 3 pistas máis pros adestramentos e un torneo amateur. Ademais, haberá varias charlas. Hemos apostado por traernos ponentes también muy vinculados al mundo del deporte, que van a dar unas charlas pensando en el desarrollo personal, en el no rendirse nunca, el cómo poder triunfar en el deporte. Triunfar, que al final la palabra triunfar no es llegar a ser un número 1, triunfar es ser feliz con lo que estás haciendo. Vale, entre esos ponentes pues vamos a tener a Toni Nadal, vamos a tener a Almudena Cid, y luego nos vamos a traer a Cremades, que es un cómico. O venres 28 celebraránse no exterior do recinto feiral os concertos de Celtas Cortos, La Frontera e La Guardia. E no aparcadoiro instalarase unha zona de food trucks ambientada con música. Al final un montón de cosas muy divertidas que lo que se trata es de que generemos ahí sinergia entre todo lo que va a haber y que todo el mundo disfrute y se lo pase muy bien. Vale, al final lo que queremos es que esto sea la fiesta del pádel y que hemos conseguido traerlo a Pontevedra.